Saludos y bendiciones para todos. Estamos de regreso acá con un nuevo culto, con un nuevo servicio y estamos empezando una nueva serie. Hoy día vamos a empezar una nueva serie de sermones basado en el libro de los Hechos y el nombre de nuestra serie es El propósito de la iglesia, como ustedes pueden ver acá en el título, El propósito de la iglesia. Durante este nuevo tiempo, durante esta nueva temporada, vamos a estar estudiando una serie de varios sermones basados en el libro de los Hechos, y el nombre de nuestra nueva serie que vamos a empezar el día de hoy es El propósito de la iglesia. Empezando por el sermón número 1, que el título del sermón, del primer sermón, es El nacimiento de la iglesia. Porque como creyentes nosotros necesitamos saber dónde es que la iglesia nació y cuál es su propósito. Y para esto vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. Vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 8, que es el versículo de nuestra aplicación. Después de esto vamos a ir rápidamente al capítulo 2, donde vamos a desarrollar nuestro estudio. Y una vez que terminemos de desarrollar nuestro estudio, vamos a volver al versículo 1:8, que es el versículo de nuestra aplicación. Y de allí vamos a sacar el mensaje para hoy día, que se llama El nacimiento de la iglesia. Recuerden, el nombre de la serie de todos los sermones es El propósito de la iglesia, y el sermón número 1, que es el que vamos a empezar ahora, es El nacimiento de la iglesia. Señor, te damos muchas gracias por tu maravilloso Espíritu Santo que está acá con nosotros, por tu maravillosa gracia. Gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar, Señor, tu palabra. Y yo quiero orar, Señor, por mi amada, mis amados amigos, mis amados hermanos, mis queridos, Señor, hermanos en Cristo. Yo quiero orar, Señor, por cada uno de ellos. Quiero orar, Señor, para que tú los edifiques, para que tú los sigas tocando, para que tú los sigas bendiciendo. Oro, Señor, para que tú los llenes con tu espíritu y que a través de esta nueva serie que estamos empezando, ellos puedan entender, Señor, cuál es el propósito de la iglesia. Bendícelos, llénalos, Señor, de ti, motívalos, renueva sus fuerzas durante este tiempo de pandemia, que sabemos que no son momentos fáciles, pero contigo, Señor, estamos firmes y estamos seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a empezar con este versículo que es el versículo de nuestra aplicación. Después que leamos este versículo, vamos a ir rápidamente al capítulo 2 y cuando terminemos en el capítulo 2 vamos a volver a este mismo versículo. ¿Les parece? Muy bien. Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Brevemente voy a explicar el versículo, lo voy a interpretar. No voy a entrar en profundidad porque es el versículo de nuestra aplicación, pero acá estas palabras fueron las palabras de Jesús antes de partir hacia el cielo, hacia la eternidad, allá con nuestro Padre, el Creador. Y Jesús dijo esto unos días después de haber resucitado, cuando se le apareció nuevamente a los discípulos. Algunos de ellos tuvieron serias dudas para ver si de verdad era Jesús que había resucitado. Vemos allí Tomás muy incrédulo diciendo: Señor, ¿eres tú de verdad? Y Jesús le dice: por supuesto, si quieres puedes poner tu mano acá en mi costado, en mi herida, para que veas que soy yo. Pero estas fueron las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Les dijo que no se alejaran de Jerusalén, que se acercaran a Jerusalén, porque allí iba a venir el Espíritu Santo que había sido prometido y profetizado durante casi todo el Antiguo Testamento por la mayoría de los profetas. Entonces Jesús les dijo de que iban a recibir poder para que fueran sus testigos en Judea, en Samaria y en toda la tierra. ¿Y dónde se cumplió esto? Se cumplió en el capítulo 2. Así que si podemos ahora dar un breve salto al capítulo 2,
desde el versículo 1 hasta el versículo 13. De aquí vamos a desarrollar nuestro estudio y después vamos a volver al capítulo 1, versículo 8. Recuerden que el título de nuestro mensaje es El nacimiento de la iglesia. Ustedes quizás muchas veces se han preguntado, ¿por qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué hay una iglesia? ¿Por qué yo tengo que ir a una iglesia? ¿O por qué a mí se me invita a ir a una iglesia? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto, el objetivo, la razón de ir a la iglesia? ¿Por qué existe una iglesia? Yo sé que quizás muchas veces nos hacemos estas preguntas aún siendo cristianos. Y nuestro deseo como Iglesia Bíblica Cristiana acá en Pichilemu es que ustedes a través de esta serie que vamos a estar empezando, o que ya estamos empezando, basada en el libro de los Hechos, ustedes puedan entender este propósito, entender cuál es la razón y el propósito de la iglesia. La iglesia que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, estableció aquí en la tierra. Y acá, en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 13, es donde esta iglesia nace. Sí, la misma iglesia que tú ves hoy en día en el 2020 es esa misma iglesia la que ha nacido acá en el capítulo 2. Aquí es donde inició, aquí es donde nació la iglesia. Y nació de una explosión de poder que descendió desde el cielo. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es lo que dice el versículo. Algo acá que nosotros tenemos que entender es la palabra Pentecostés. Muchas veces nosotros nos confundimos cuando vemos o leemos la palabra Pentecostés. No es que se le llame Pentecostés a la venida del Espíritu Santo. Se le llama Pentecostés porque durante ese tiempo el pueblo judío estaba celebrando esta fiesta que es la fiesta de las cosechas. Una fiesta que se celebra justo después de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta se celebraba en la comunidad judía para conmemorar, para celebrar las cosechas, la abundancia del grano y el fruto del campo que Dios había bendecido a su pueblo. Y justo durante ese tiempo que se estaba celebrando las fiestas del Pentecostés en Judá, fue allí donde descendió el Espíritu Santo. Pero no es que se llame Pentecostés porque el Espíritu Santo vino. No, se llama Pentecostés porque el Pentecostés es la fiesta que se celebraba para celebrar las cosechas. Es como por decir, si el 18 de septiembre en Chile es el día de la independencia y digamos que ese día hubiese venido el Espíritu Santo, bueno, entonces no se le llama 18 de septiembre al día que el Espíritu Santo vino. Se llama 18 de septiembre porque es el día que se celebra la independencia de Chile. Y justo en ese día descendió el Espíritu Santo. Pero es una cosa y no tiene que ver con la otra cosa. Son dos cosas muy diferentes. Pero por eso se le llama Pentecostés. Espero que quede claro que Pentecostés se refiere a la fiesta de la celebración de las cosechas. Y justo en ese día el Espíritu Santo descendió. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban acá un grupo de personas reunidas porque Jesús unos días atrás les había dado instrucciones a sus discípulos que se reunieran, que se quedaran en Jerusalén, y ellos eran parte de este grupo, que estaban reunidos. Y de repente dice que vino un estruendo, y es como una especie de explosión cuando ellos estaban reunidos. Versículo 3. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice que ellos vieron o se le aparecieron una especie de lenguas como de fuego. Y esto no es lenguas literales que hayan estado en el aire, sino que se refieren a que vieron como una especie de visiones. Fue como una especie de visión que ellos vieron que la presencia del Espíritu Santo había llegado a ese lugar
y empezaron a ver este tipo de visiones que todos quedaron completamente maravillados. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este versículo es muy importante porque tenemos que entender nosotros que el texto dice de que el Espíritu Santo les daba el don de lenguas, les daba el don de hablar diferentes idiomas según el Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes entiendan que hay dos tipos de lenguas que acá se está refiriendo, las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Y quiero hablar acerca de ellas. Las lenguas humanas son la capacidad de hablar otros idiomas, porque era muy necesario que estas personas que estaban acá tuvieran la capacidad de hablar otros idiomas para poder ir a otros lugares, a otros países y poder predicar el Evangelio de Cristo en otros idiomas. Y esto se ha dado a través de los siglos, porque de la forma y la razón por la cual nosotros tenemos una Biblia en el español es porque alguien muchos años atrás tuvo que aprender el idioma español y aprender el idioma latín para poder traducir la Biblia y que nosotros la podamos tener en español. Y esto se dio porque es Dios quien da ese don de hablar otros idiomas, de hablar otros lenguajes para que el Evangelio se predique en diferentes partes del mundo donde se habla otro idioma. Esas son las lenguas humanas. Ahora, cuando hablamos de las lenguas angelicales, son este tipo de lenguas que tienen un habla muy diferente, muy particular y diferente al habla que nosotros podemos entender. Y esto es algo que solo el Espíritu Santo le da a las personas para que las personas puedan hablar. Y también es algo netamente espiritual, es cuando hay como un éxtasis o una conexión entre la persona y el Espíritu Santo, y es donde se produce el don de lenguas angelicales. Entonces a eso se refiere cuando el Espíritu Santo los hizo hablar diferentes lenguas, ya sea las lenguas humanas, que son la capacidad de hablar otros idiomas para predicar a Cristo, y las lenguas angelicales, que son las lenguas que el Espíritu Santo sabe nada más según su voluntad lo que la persona está hablando. Versículo 5. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces acá dice que habían en Jerusalén muchos judíos que vivían allí, muchos judíos que habían escuchado el mensaje de Jesús, aun cuando Jesús estaba todavía en la tierra, y estaban por allí pendientes de lo que iba a pasar. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice que cuando escucharon el estruendo, cuando el Espíritu Santo descendió, donde estaba este grupo de creyentes, todas las personas escucharon esto y estaban confundidos porque escucharon hablar a las otras personas en un lenguaje diferente. Entonces era como que, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están hablando diferentes idiomas? Versículo 7. Y estaban atónitos, es decir, maravillados, diciendo, miren, ¿no son estos galileos todos los que están aquí hablando? Eso es lo que las personas se decían. ¿No son estos de Galilea? ¿No son este grupo de personas que son también parte del mismo reino de Israel? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos entonces hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10. En Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están borrachos. Leí todos estos versículos de una vez porque no me quiero entretener mucho en ellos, porque no hay mucho para interpretar en ellos.
A diferencia que lo único que el autor aquí está diciendo es mencionando diferentes nombres de regiones con respecto a lo que es geografía, para que mostrar que de todos estos lugares que son mencionados eran personas que quizás habían venido para estar en este lugar. Y esto se refiere de que quizás cuando Jesús estuvo caminando en la tierra durante los 3 años de su ministerio, muchas personas escucharon acerca de él, escucharon acerca de su fama. Jesús viajaba a lo largo y a lo ancho de toda Judea. Él viajaba también para allá, para Galilea, viajaba para otros lugares. Y en esos lugares a lo mejor habían personas judías que quizás habían venido desde otros lugares para escuchar quizás un mensaje de Jesús y ya estaban atraídos por las palabras que Jesús y el mensaje que Jesús había hablado. Una vez que Jesús desciende y se va para el cielo, estas personas quizás a lo mejor quedaron tan tocadas por el mensaje que Jesús hablaba y quizás los discípulos de Jesús habían divulgado por todas partes que se acercaran a Jerusalén y a lo mejor estas personas eran las que estaban acá, de todos estos lugares, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia. Quizás eran judíos que vivían allá, pero habían escuchado acerca de esta promesa y por esa razón habían venido a este lugar para ser parte de este nacimiento de la iglesia, para ser parte de esta explosión que descendió hacia este grupo de creyentes y recibir el Espíritu Santo. Entonces acá hemos llegado hasta el versículo 13 y esto que acabamos de leer es el pequeño hecho donde la iglesia nace. Aquí nace la iglesia, en Hechos capítulo 2, es donde la iglesia nace. ¿Por qué? Porque estaban este grupo de creyentes reunidos y de repente viene la explosión del Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas, empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, empezaron a ver cosas sobrenaturales. Yo no sé, el texto no lo especifica, pero no sé si quizás otros milagros y otras sanidades ocurrieron en ese lugar. No sé qué otras cosas más pudieron haber ocurrido cuando descendió la presencia y el poder del Espíritu Santo. El texto no lo especifica, pero lo más probable es que fue una cosa sobrenatural, que la iglesia recibió ese poder del Espíritu Santo. Los apóstoles que estaban allí, cuando salieron de este lugar, salieron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar, a ir a diferentes lugares, a ir a diferentes países. Y es allí donde la iglesia empieza a crecer. Desde acá, desde el capítulo 2 de Hechos, la iglesia empieza a crecer, a extenderse por todo el Medio Oriente, por toda Europa. De Europa pasa para allá, para Asia, de Asia para África, de África para otros lugares, de Europa para Norteamérica, de Norteamérica para Suramérica, y así todo el evangelio se ha esparcido y aún hay diferentes y muchos lugares en la tierra donde hay pueblos no alcanzados, donde la iglesia todavía tiene que llegar a través de los misioneros. Entonces, así es como la iglesia nace acá y a través de los siglos se ha ido creciendo y expandiendo por todo el mundo, y todavía hay lugares donde la iglesia todavía tiene que llegar. Ahora vamos a volver al capítulo 1, versículo 8, que fue el primer versículo que empezamos leyendo. Dice, estas son las palabras de Jesús: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero, la palabra dice poder. El Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es algo, es Dios habitando en nosotros. El Espíritu de Dios viviendo en nosotros, y es un sinónimo de poder. Y la palabra que se le atribuye a poder cuando dice que vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, la palabra que viene del griego es dunamis. No sé si puede aparecer acá en la pantalla, dunamis. Y literalmente la traducción de dunamis significa dinamita.
Y un sinónimo de dinamita es explosión. Significa que la iglesia recibió una explosión de poder, y esa explosión de poder es lo que le da el coraje, la valentía y la osadía al creyente para predicar el Evangelio de Cristo, predicar las buenas nuevas, las buenas noticias, el mensaje de esperanza y de amor a donde sea. Porque se necesita de poder para predicar a Cristo, se necesita de poder para plantar una iglesia, se necesita del poder de Dios para salir al campo misionero y plantar una base misionera o una iglesia. Se necesita del poder de Dios para esto. Entonces, la iglesia recibió dinamita, recibió dunamis, recibió poder. Eso es lo primero. Después dice, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos. La palabra testigos también se traduce como mártir. Mártir. Es muy importante que aprendamos esta palabra, si puede aparecer acá. Mártir. Y un mártir es un testigo es un mártir. Y la palabra mártir significa que esa persona, sin importar la situación que enfrente, llena del Espíritu Santo, es capaz de hasta morir por la causa de Cristo, de entregar su vida por la causa del Evangelio de Jesucristo. Así como los apóstoles fueron mártires, muchos de ellos murieron de una forma muy cruel, torturados, a unos le cortaron la cabeza, a unos los crucificaron cabeza abajo, pero ellos murieron siendo testigos. Ellos no retrocedieron en su fe, sino que murieron siendo testigos, siendo mártires, es decir, atestiguaron de la fe, atestiguaron del Evangelio de Cristo hasta el final, hasta el final. Nuestra segunda palabra acá, aparte de poder y de testigos, es, dice, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Jerusalén porque es el primer lugar donde descendió el Espíritu Santo, y una vez que el Espíritu Santo descendió, los que lo recibieron empezaron a predicar allí, empezaron a testiguar de la fe en ese lugar. Después de esto el Evangelio se pasa a otra región que es Samaria, que Samaria ya es considerado el reino del norte, y empezaron a testiguar de la fe allí en Samaria. Después de que empezaron a testiguar de la fe en Samaria, primero fue en toda Judea, en toda Jerusalén y después en toda Samaria. Una vez que pasó después de Samaria, vienen los viajes misioneros de Pablo, que fue Pablo quien llevó el Evangelio a otros lugares, hacia Roma, hacia Corinto, hacia Éfeso, a todo lo que es Asia Menor en ese tiempo, pero hoy en día es lo que se conoce como Turquía, Grecia, Italia, Europa. Pablo llevó el Evangelio hacia estos lugares, y de esos lugares el Evangelio partió con otros creyentes apasionados por Dios para otros lugares, y de otros lugares hacia otros lugares, así hasta el día de hoy, en el 2020, llegar la iglesia hasta donde está ahora. Y allí es donde se cumple la última palabra que vamos a interpretar, que dice hasta lo último de la tierra. Y aquí es donde está el propósito, y ya entramos ya en aplicación de nuestro mensaje, que el propósito de la iglesia es llevar, que la iglesia tiene que llevar el mensaje de salvación hacia todo el mundo. Es la iglesia la encargada de enviar a sus misioneros, de enviar o empezar sus avanzadas en otros lugares y hacer famoso el nombre del Señor. Es la iglesia la encargada de ser la sal y la luz en este mundo. Es la iglesia la encargada de anunciar el mensaje de salvación hacia el mundo entero, para que las personas puedan escuchar de Cristo y alcanzar la salvación. Ese es uno de los propósitos de la iglesia, que la iglesia debe de dar a conocer el nombre de Dios a aquellos que no lo conocen. La iglesia es la que tiene que llevar el mensaje de luz y de esperanza a aquellos que nunca han escuchado un mensaje de salvación. Es la iglesia la encargada de hacer este trabajo. Y nosotros acá en Iglesia Bíblica Cristiana en Pichilemu, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, que desde acá
desde Hechos capítulo 2 y desde Hechos 1:8, Dios nos ha dado este llamado, Dios nos ha dado esta gracia y nos ha dado de su poder para que nosotros podamos venir acá a Pichilemu y llevarles el mensaje, traerles el mensaje de salvación a ustedes, para que ustedes lo puedan escuchar, para que ustedes puedan tener un encuentro con Dios y ustedes puedan conocer a Dios y tener una relación con Él, y de esa manera ustedes puedan alcanzar la salvación y la vida eterna en Él. Ese es uno de los grandes propósitos de la iglesia. Y a medida que nosotros vayamos avanzando y avanzando y avanzando en nuestra serie, el propósito de la iglesia, vamos a ir mencionando diferentes propósitos que la iglesia tiene. Pero el propósito que vamos a mencionar hoy, por ser el primer mensaje y por ser la porción bíblica que hemos visto, que es el nacimiento de la iglesia, es que la iglesia es la que tiene el trabajo y la tarea de llevar el mensaje de salvación hacia las naciones. Porque la Gran Comisión nos habla, nuestro Señor Jesús nos habló de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es nuestro propósito como iglesia. Llevar el mensaje, influenciar a las naciones en todas las 7 áreas de la sociedad, en la educación, en los negocios, en los deportes, en los medios, en el área de la familia, en el área del gobierno, la política. La iglesia tiene que influenciar estas 7 áreas de la sociedad y de esa manera llevar y compartir el mensaje de esperanza a los perdidos y a los pobres de espíritu. Ese es uno de los grandes propósitos de la iglesia. Y para terminar, quiero decir que sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia no crece. Porque la iglesia no crece por lo bien que el pastor predica, por lo bien que el evangelista evangeliza, por lo bien que el maestro enseña, por lo muy organizada que la iglesia está, por las buenas estrategias que el ministerio tiene, por el buen equipo de trabajo, por el buen equipo de liderazgo. Maravilloso. Una iglesia organizada, una iglesia ordenada va a funcionar muy bien, pero no es por eso que la iglesia crece. La iglesia crece por el poder y el dunamis y la explosión del poder del Espíritu Santo que fue descendido en Hechos capítulo 2. Es el Espíritu Santo quien hace crecer a la iglesia, es el Espíritu Santo quien hace crecer al creyente, porque yo puedo sembrar, el otro puede regar, pero el crecimiento, el cambio lo da Dios, lo pone Dios. Es el Espíritu Santo quien a nosotros nos da esa valentía y esa fuerza y el poder para cambiar nuestras vidas. Es por el Espíritu Santo que las naciones existen, es por el Espíritu Santo que la iglesia crece, es por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Como creyentes tenemos que entender el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que entender que el Espíritu Santo activa nuestros dones y tenemos que entender que el Espíritu Santo nos produce llevar una vida de mucho fruto, con los frutos del Espíritu Santo. Y ese es el deseo de Dios, ver a una iglesia llena de frutos, una iglesia llena de dones, una iglesia que entienda y camine en el rol del Espíritu Santo en ella. Una iglesia que camine en los mandamientos de Dios, una iglesia que tema a Dios y que guarde cada uno de sus mandamientos y que tenga siempre presente la ley de Dios. Ese es el propósito de la iglesia, llevar el mensaje de esperanza y de salvación, el mensaje del evangelio a los perdidos y a los pobres de espíritu. Esta iglesia que nació acá en Hechos 2 es la que tiene la responsabilidad y lo ha hecho a través de los siglos, en los 21 siglos que tenemos desde Cristo hasta nuestro tiempo de ahora. El propósito de la iglesia es este, para terminar y cerrar: llevar el mensaje por medio del poder del Espíritu Santo, el mensaje del Evangelio de Cristo a los perdidos y a los necesitados. Ese es el propósito de la iglesia y tú eres parte de eso. Tú eres parte de
esa tarea porque eres parte de nuestra iglesia. Señor, te damos gracias. Gracias por este maravilloso mensaje. Gracias por ayudarnos a entender el nacimiento de la iglesia, a entender y ver dónde la iglesia nace y cómo nace. Con una explosión de poder, con la venida del Espíritu Santo. Vemos cómo los apóstoles salieron con valentía, predicando de lugar en lugar, enfrentando toda oposición, y así lo han hecho, Señor, personas, todos los apóstoles, todos los patristas, los padres de la iglesia temprana, la iglesia primitiva, durante el tiempo del oscurantismo, durante el tiempo de las reformas y hoy durante la era moderna. Señor Jesús, gracias porque la iglesia ha permanecido. Gracias, Señor, porque ese es nuestro trabajo, llevar la salvación, llevar el evangelio, Señor, a los perdidos y a los necesitados. Bendice a mis hermanos, guárdales, toca sus vidas, Señor, y oro que este mensaje sea de impacto y de crecimiento para su vida y su relación con Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro segundo mensaje de nuestra serie, El propósito de la iglesia. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.